Buenas noches, Estrellas Santos. Bienvenidos a su podcast histórico favorito, Diarrea Cósmica de Verbos. Sí, ha pasado casi un mes, tuvo un par de temas. Las cámaras jodiendo de nuevo. A ver. Mejor. Me quitaron el gas por tema de prueba de hermeticidad del pH donde vivo. Y voy para más de un mes sin gas porque estamos esperando una certificación de los bomberos. Hoy hubo un estallido en un área residencial cerca donde trabajo. Lo escucho casi toda la ciudad de Panamá. Me dio un resfriado horrible. Estaba en las últimas semanas de la universidad, del cuatrimestre, como quien dice, y pues fue un tiempo un poquito extenuante. Por eso fue que no estuve con ustedes por casi un mes. Me queda terminar este show de la Gran Guerra. Me faltan 2 años, 1917, 1918. Luego ahondar en ciertas cosas, por ejemplo la Revolución Rusa. Es algo muy importante, algo que fue una de las grandes revoluciones del siglo XX. De hecho, termina trágicamente con la masacre de la familia Romanov en Ekaterimburgo, en un sótano. De hecho, fue algo tan traumático, incluso para los mismos asesinos, que le dispararon a las princesas, y como ellas estaban todas llenas de joyas, las balas rebotaban, y estos les dieron balazos a puñalada, o sea, horrible. Pero bueno, terminemos con esto, de la Gran Guerra, los 2 años que hacen falta. Comenzando por 1917. Me disculpo un poco, ya saben que esto es un poquito... es un show interactivo, ¿ok? No soy solamente yo hablando, ¿no? Sino con imágenes y vaina para que sea bonito, ¿no? Ahora sí. Beautiful. Ahí. La Revolución Rusa de febrero de 1917 trastocó la causa del Entente en la Gran Guerra, porque el elevado número de bajas sufridas por el ejército ruso en el frente oriental, la miseria en la retaguardia y el hecho de que la contienda situó a la población al borde de la hambruna propició un levantamiento popular en Petrogrado, que acabó con la abdicación del zar Nicolás II y la proclamación de la República Rusa. Lamentablemente, el gobierno provisional de corte liberal y democrático, que estuvo liderado por el príncipe Georgi Lvov y más tarde por el ministro de guerra Alexander Kerensky, cometió el mismo error que la dinastía Romanov, ya que para obtener el favor internacional de la Entente, optó por que el país continuara peleando en la Primera Guerra Mundial, algo que causó un profundo descontento en la ciudadanía, que comenzó a crear un poder paralelo, organizándose en soviets de obreros y soldados, e incluso a simpatizar con el partido bolchevique de Vladimir Lenin. Hay que hacer una distinción. Aquí se va a hablar de dos partidos, ¿no? Están los bolcheviques, que son el partido rojo, como quien dice, los comunistas, y los molcheviques. Los molcheviques eran los leales al imperio ruso, a los zares. Lenin, quien desde su exilio en Rusia se había presentado en Petrogrado con mucho dinero gracias a la ayuda prestada por el ejército alemán. Estados Unidos permaneció neutral desde el comienzo de la Gran Guerra, porque ya vivía un conflicto muy próximo con México, en donde estaba teniendo una guerra civil conocida como la Revolución Mexicana, entre las fuerzas del presidente Venustiano Carranza, que curiosamente apoyaba a Alemania con oficiales y armamento enviados al ejército mexicano, pero también los constitucionalistas y diversas facciones que en ocasiones provocaron altercados con sus vecinos del norte, como el incidente de Parral en Chihuahua. De hecho, se dice que incluso hay un telegrama que fue... ¿Cómo se le dice? Que fue intervenido, en donde habían conversaciones entre México y el Imperio Alemán, para que México invadiese Estados Unidos y distraerlo de la guerra.
Sin embargo, lo peor ocurrió cuando las fuerzas mexicanas del rebelde, Pancho Villa, invadieron el territorio de Estados Unidos y mataron a varios ciudadanos en la batalla de Columbus, lo que propició la intervención militar del ejército estadounidense que cruzó la frontera con México. Aunque el objetivo eran los rebeldes villistas, el ejército mexicano consideró el acto una agresión, por lo que a inicios de 1917 ambos bandos libraron la batalla de Carrizal, que se saldó con una victoria mexicana y la retirada de los norteamericanos a su demarcación en Nuevo México. La presencia de oficiales alemanes en el ejército mexicano durante la expedición estadounidense de México provocó enérgicas quejas del gobierno de Washington hacia el gobierno de Berlín, como también el hecho de que el Kaiser Guillermo II autorizase a los sumergibles a torpedear de manera inmisericordia a cualquier barco neutral dentro de la guerra submarina sin restricciones, resultando hundidos un gran número de buques con bandera norteamericana en el Océano Atlántico. No obstante, el detonante de las hostilidades entre ambas potencias fue el telegrama antes mencionado, el telegrama Zimmermann, enviado por el Ministerio de Exteriores alemán a México para atraer a esta nación a los imperios centrales, algo que despertó la ira de Norteamérica por el presidente Woodrow Wilson. Este convocó al Congreso y al Senado el 6 de abril de 1917 anunciando su adhesión al Entente y declarando la guerra a Alemania y demás miembros de la Triple Alianza. Exactamente igual que hicieron otros países dentro de la doctrina Monroe. Claro que esto ya en Latinoamérica, ¿no? Entre los que estuvieron Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, así como también en Asia, las Filipinas y la isla de Guam, en donde tuvo lugar el primer incidente armado con un mercante germano en el puerto de Apa. Grecia entró en la Gran Guerra del bando del Entente poco después de que el ejército anglo-francés desplegado en la Salónica forzase la abdicación del rey Constantino I y pusiera en el poder al aliadófilo primer ministro Elefeitos Venizelos. A continuación, el ejército griego reunido en Tracia mantuvo choques fronterizos contra el ejército búlgaro en torno al río Sturna. Antes de que los contingentes búlgaros penetrasen en territorio heleno, conquistando los márgenes del río Mesta y las ciudades de Drama y Serres, a la izquierda de este dispositivo, también las fuerzas búlgaras, alemanas, austrohúngaras y turcas que operaban en el frente de Macedonia rechazaron a los anglofranceses y serbios en diversos enfrentamientos como la batalla de Monastir. Respecto a la retaguardia, en la Serbia ocupada por el imperio austrohúngaro, surgió una guerrilla por parte de las milicias chetniks sobre amplias zonas de los Balcanes, las cuales protagonizaron el levantamiento de Toplica, que acabó siendo sofocado con unas represalias brutales que dejaron 20.000 civiles fallecidos. En el frente occidental, el ejército británico y el cuerpo australiano neozelandés efectuaron una maniobra en pleno invierno sobre el sector del valle de Ancre, Artois, Miramont y el río Somme, con el que se pudieron arañar algunos kilómetros al enemigo y capturar a unos pocos prisioneros en las localidades de Thiois e Iries. Sin embargo, la operación principal la protagonizó en primavera el ejército francés y algunas divisiones del Imperio Británico durante la ofensiva de Nivelle, que derivó en una habitual guerra de desgaste frente a las trincheras del ejército alemán en brutales enfrentamientos como la batalla de Saint-Quentin y la batalla de Chemin-des-Danes, además del desproporcionado derramamiento de sangre ante los atrincheramientos germanos en el área pantanosa de Champaña. Aquel desastre franco-británico costó 352.000 bajas a los aliados, por unas 163.000 del Segundo Reich, algo que condujo al motín francés en 1917 y a una crisis política sin precedentes en el gobierno de París, ya que se rebelaron 30.000 soldados contra sus mandos, que pronto se convirtieron en muchos más, llegando las insubordinaciones a afectar a 113 divisiones, aproximadamente el 43% de las Fuerzas Armadas francesas. Solamente la intervención del mariscal Philippe Pétain, mejorando las condiciones de vida y el trato hacia la tropa, así como el nombramiento del nuevo presidente Georges Clemenceau, resolvieron una peligrosa situación que a punto estuvo de hacer colapsar al frente occidental.
Al extremo del frente occidental, sobre el saliente de Bélgica, por aquel entonces la única zona no ocupada de este país por el Segundo Reich, se reunieron más de medio millón de efectivos del ejército británico y un número menor del ejército belga y el ejército francés. Esto para continuar ejerciendo la presión contra Alemania. Aunque en un principio se arrebató a los germanos un pequeño saliente en la batalla de Messines, pronto la ofensiva principal, sobre todo en los salientes de Ypres, naufragó en manera estrepitosa en la terrible batalla de Passchendaele. Durante esta campaña, las tropas británicas, canadienses, australianas, neozelandesas, sudafricanas, indias, terranovesas, rodesias, belgas y francesas quedaron empantanadas sobre extensas llanuras cargadas de toneladas de barro y cráteres llenos de agua estancada, en donde vivieron un auténtico infierno bajo el fuego de las ametralladoras y las piezas de artillería enemigas, a costa de unas ganancias mínimas en el bosque de Opi. El frente alpino permaneció inalterado a mediados de 1917, porque el ejército italiano tan solo protagonizó algún proceso durante la 10ª batalla de Isonzo, al avanzar 23 kilómetros hacia la ciudad de Duino, ya que posteriormente se desangró con enormes pérdidas en la batalla de Ortigara, y tan solo arañó a los austrohúngaros en el pueblo de Baincisa y el Monte Santo durante la 11ª batalla de Isonzo. Al mismo tiempo, en el mar Adriático, una escuadra de la Marina Imperial austrohúngaro, al mando del almirante Miklos Horthy, atacó un convoy de la Entente en la batalla del Estrecho de Otranto, hundiendo nada menos que 16 barcos enemigos, entre ellos 2 destructores y 14 cargueros. Aunque enseguida los italianos se vengaron porque lanchas torpederas dejaron fuera de combate un acorazado austriaco en Trieste. La paralización del frente de Mesopotamia se desatascó en 1917 porque tras recibir el ejército anglo-indio importantes refuerzos desde la India, enseguida remontó el río Tigris para resarcirse en la derrota del año anterior y tomar la ciudad de Kut. La superioridad numérica y material de las tropas del Entente fue tal que el ejército turco se desboronó a los primeros choques y emprendió retirada hacia el corazón de Irak, por lo que enseguida los soldados británicos conquistaron la capital de Bagdad. Una vez esta importante ciudad del califato estuvo en manos de la corona británica, los invasores, sin tiempo que perder, prosiguieron su ofensiva hacia Samara, rompiendo nuevamente las líneas otomanas y apoderándose de Faluya, antes de ser frenados por un contingente turco-árabe en el monte Armin. Cómo superar esta elevación fue imposible para los anglo-indios. Bordearon la región más oriental cerca de la frontera con Persia, y con los guerreros nepalíes, los Gurkhas, a la cabeza, ocuparon el enclave de Istabulat, por lo menos hasta que otra vez fueron retenidos en la ciudad de Ramadi, que vivió un asedio de muchos meses con numerosas bajas en ambos bandos, hasta que finalmente capituló al Imperio Británico. El fenómeno guerrillero surgido en la península arábiga por parte de Lawrence de Arabia y los rebeldes árabes se convirtió en un problema muy grave para Turquía aquel año, porque decenas de trenes fueron descarrilados a manos de los beduinos sobre la vía férrea de Heraz, que a lo largo de 1.300 kilómetros conectaba Medina con Damasco, siendo además atacadas numerosas estaciones, postes telefónicos, guarniciones aisladas sobre la inmensidad del desierto arábigo. De hecho, en una ocasión las fuerzas árabes, al galope de sus camellos y caballos, atravesaron las tórridas arenas del desierto del Gran Nefut y rindieron al asalto las baterías otomanas emplazadas en el puerto de Aqaba. Le otorgó a la Entente el control absoluto del Mar Rojo. Sorprendentemente, y pese a la ayuda prestada por la revuelta árabe, tanto Gran Bretaña como Francia pactaron repartirse el Oriente Medio al término de la Gran Guerra, según lo firmado en los acuerdos de Sykes-Picot, los cuales deterioraron la alianza debido a que muchas tribus abandonaron la causa del príncipe Faisal e incluso volvieron al campo de los imperios centrales. Este acuerdo, Sykes-Picot, es lo que tiene en parte el conflicto de Oriente Medio, porque Lawrence prometió tierras a los árabes
también a los musulmanes, también a los indios y también a los hebreos. Y no se puede abarcar todo, no puedes estar bien con todo el mundo, cumplir y quedar bien con todo el mundo, no se puede. Nuevamente en 1917, las fuerzas del Imperio Británico, la Unión Sudafricana y el Congo belga volvieron a lanzar una gigantesca ofensiva hacia el corazón del África Oriental alemana, empleando al mayor número de efectivos hasta la fecha y logrando por primera vez desde el inicio de la Gran Guerra destruir una columna germana del general Paul von Lettow en la batalla de Kilwa. No obstante, dicho revés fue efímero, porque enseguida los askaris se reorganizaron y provocaron una debacle mucho mayor a los aliados en la batalla de Naiwa, pudiendo reorganizarse en la mitad sur de Tanzania e incluso lanzarse a invadir África Oriental portuguesa cruzando el río Rovuma. Aquella inesperada campaña sobre Mozambique condujo a las tropas germano-tanzanas a derrotar a las tropas luso-mozambiqueñas en la batalla de Nogamo y arrebatar a los portugueses diversas bases de suministros en Medo, Nakoti y Numaroe, con las que conquistaron nada menos que 3/4 partes de la colonia para exasperación de Portugal y la Entente. China se vio sacudida por la restauración manchú de los guerreros del Señor de la Guerra, Sanchu, quien en 1917 pretendió volver a entronizar al derrocado emperador Puyi, que por aquel entonces era un niño y estaba recluido en la ciudad prohibida. Aunque su aventura terminó en una derrota militar en Pekín y Tianjin frente a los republicanos de las camarillas de Feintang, Anhui y Zili. Como curiosamente el Reino Unido y Japón apoyaron en el conflicto interno a la República China, este país no tuvo más remedio que sumarse a la contienda y declarar la guerra a los imperios centrales. Algo que en Asia también hizo el reino de Xi'an, que se adhirió al Entente e incluso envió al cuerpo siamés al frente occidental de Francia. De hecho, en la vecina Indochina francesa estalló la rebelión de Tay Quen, dentro del corazón de Vietnam, donde un grupo de vietnamitas trataron de obtener la independencia sin éxito para terminar siendo aplastados por el ejército francés. Persia fue el país que más sufrió en la Primera Guerra Mundial debido a los continuos choques que sobre suelo iraní mantuvieron los aliados y los imperios centrales, pero sobre todo por las abusivas requisas de grano y esquilamiento de ganado y todo tipo de alimentos que practicaron el Imperio Ruso y el Imperio Británico sobre las provincias de Jorasán, Koestán, Sistán y el Azerbaiyán persa, algo que sumado a la presencia del Imperio Otomano en Tabriz, sin obviar con que la Revolución Rusa provocó la deserción de miles de soldados rusos y cosacos que se dedicaron a saquear las inmediaciones de Qazvin, situó a la nación al borde de la tragedia y la inanición. Así fue como se desató la conocida como hambruna persa de 1917, que azotó vastos espacios en donde murieron cientos de miles de seres humanos sin nada que comer, incluyendo en la capital de Teherán, que se quedó sin reservas de pan y otras áreas del interior en las que se agotó el trigo y la totalidad de los productos agrícolas. A dicha desnutrición, a las bajas calorías, a los miles de cadáveres abandonados a la intemperie, se añadieron la proliferación de enfermedades como la cólera, la disentería, el tifus, las fiebres y las gripes, que acabaron con la vida de muchos millares más de ciudadanos, siendo la cifra total de muertos en la hambruna persa de más de 2 millones de personas contabilizadas, lo que convirtió a este país en el contendiente que más víctimas mortales padeció en la Gran Guerra. El Océano Atlántico alcanzó su punto álgido en la guerra submarina sin restricciones, porque con la entrada en la contienda de Estados Unidos o Brasil, las presas a torpedear eran muchas más, como les ocurrió a 3 transatlánticos en espacio de pocos días, llegándose a contabilizar entre 860.000 y 500.000 toneladas hundidas mensualmente, unas cantidades que obligaron a reducir las raciones drásticamente en Inglaterra.
Estos raids alcanzaron latitudes tan lejanas como el Ártico o el Océano Pacífico, en este caso por parte de los corsarios que despacharon algunos barcos en la Polinesia francesa, mientras que en el mar Mediterráneo los submarinos germanos y austrohúngaros echaron a pique en tan solo un mes 94 embarcaciones inglesas, italianas, francesas, griegas y japonesas, la mayoría sobre la ruta marítima en dirección a la isla de Malta. A pesar de todo, de vez en cuando se registraron enfrentamientos de superficie, como el de las islas Shetland en el Mar del Norte, donde dos cruceros alemanes hundieron de golpe un convoy de 11 navíos británicos, contando a 2 destructores y 9 cargueros a medio camino entre Escocia y Noruega. La ofensiva de Kerensky lanzada por Rusia en el frente oriental fue un intento político del gobierno provisional y del ministro de guerra, Alexander, por demostrar el compromiso de su nación con la Entente. La operación, que comenzó con el asalto del ejército ruso sobre 2 agrupaciones del ejército austrohúngaro y una del ejército alemán, fracasó en el sector central de Galicia, y en el norte solo obtuvo ganancias en Koniuji y Solovik, pues los rusos y los voluntarios de la Legión Checa fueron rechazados con grandes bajas en la batalla de Soborov. Solamente en el sector sur, una de las agrupaciones rusas del general Larv Kornilov ocupó un considerable espacio de terreno al tomar la ciudad de Stanislav y cruzar el río Lomnista, además de destacar en una maniobra de distracción sobre la vertiente septentrional las mujeres del Batallón Femenino de la Muerte. ¡Qué bonito nombre! Desgraciadamente la situación era tan precaria y los agentes bolcheviques tan numerosos que el ejército ruso, que enseguida comenzaron los motines, primero en las unidades pequeñas, luego en las divisiones e incluso hasta los cuerpos de ejércitos enteros. Aquellas rebeliones internas fueron aprovechadas por los ejércitos alemán, austrohúngaro, que pasaron a la contraofensiva para recuperar el terreno perdido en Stanislav, antes de cruzar la frontera de la Ucrania rusa e invadir el territorio nacional en un fugaz avance que culminó con la conquista de Tarnopol y Chernovitz, llegando en algunos puntos a las vanguardias de los imperios centrales a superar Bukovina y el río Dniester. El desastre de la ofensiva de Kerensky no acabó en Galicia, porque las demás agrupaciones del ejército ruso se vieron contagiadas en Moldavia, Bielorrusia y los países bálticos, cuyas divisiones se disolvieron en medio de amotinamientos, asesinatos oficiales y asaltos a cuarteles y depósitos de armamento. Así fue como la práctica totalidad de las Fuerzas Armadas rusas se desintegraron sobre el frente oriental, con más de 2 millones de desertores que comenzaron a vagar por los campos y llanuras, provocando el caos en la retaguardia, saqueando aldeas, tomando fincas, ocupando propiedades, violando campesinas y matando a judíos en pogromos antisemitas. Las autoridades fueron incapaces de restaurar el orden porque, hasta en Petrogrado, hubo una violenta manifestación obrera que fue repelida a tiros en los llamados días de julio. Un episodio que aumentó el prestigio de los soviets y desacreditó al gobierno provisional, sobre todo tras el fracaso e intento de golpe de estado por parte del general Larv Kornilov, que en parte fue desarticulado por los fusileros de la Guardia Roja del partido bolchevique. Todavía estoy un poquito resfriado, me disculpo si a veces se escucha o algo así, por favor. Me disculpo. La manifiesta debilidad de Rusia fue aprovechada por Alemania en algunos sectores del frente oriental, a sabiendas de que la mayor parte del ejército ruso se había amotinado contra el gobierno provisional, por lo que el ejército alemán desplegado en Letonia lanzó una ofensiva hacia el norte atravesando el río Daugava y el río Masa-Yugla, para converger sobre la capital de Riga, que se rindió a los germanos tras virulentos ataques con gases. Después de huir los sobrevivientes rusos a la vecina Estonia y ser desarbolada la flota del Báltico con el hundimiento de un acorazado y otros barcos menores a manos de la Marina Imperial Alemana durante la operación de Albion sobre las islas Mundsund, la joven democracia rusa quedó en una posición de tal vulnerabilidad que en segunda coyuntura sería aprovechada por los revolucionarios de Vladimir Lenin.
A las 21:45 horas del 7 de noviembre de 1917, miles de revolucionarios organizados en soviets de obreros, soldados, ferroviarios y campesinos, así como los miembros de la Guardia Roja y los marineros de la base naval de Kronstadt, se echaron a las calles de Petrogrado y asaltaron el Palacio de Invierno bajo el soporte artillero del crucero Aurora, anclado en el río Neva. Aquel acontecimiento, que sería conocido como la Revolución Bolchevique, concluyó con la toma por los marxistas, tanto del edificio gubernamental como también de toda la ciudad, además de muchas otras en todo el país, como Moscú y Kharkov, lo que propuso la huida al exilio del primer ministro Alexander Kerensky y la disolución del gobierno provisional, más la instauración de un régimen comunista liderado por Vladimir Lenin, quien no tardó en aplicar una terrible persecución política denominada el Terror Rojo, y en entablar negociaciones con los imperios centrales para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Moldavia, que era el único sector del frente oriental que se había mantenido estable con la revolución bolchevique, por el momento resistió a las ofensivas del imperio austrohúngaro, gracias a que el ejército rumano se mantuvo firme en sus posiciones, rechazando alemanes, austriacos y húngaros en la batalla de Marasti, junto al río Putna, y en la batalla de Marasesti, en el valle de Oitus. Lamentablemente, al producirse la disolución del ejército ruso y al acceder el ejército alemán a Ucrania, las fuerzas rumanas quedaron embolsadas y no tuvieron más remedio que negociar con los imperios centrales, firmando el Tratado de Bucarest, mediante la cual Rumania salió derrotada de la Primera Guerra Mundial y cedió la provincia de Doyubra a Bulgaria y transfirió los derechos de los pozos petrolíferos de Ploetski a Alemania, aunque al menos se permitió al país anexionarse a la provincia de Besarabia, a la costa rusa. Las trincheras de Francia volvieron a ser testigo de nuevas campañas a finales de 1917, como la operación del ejército francés, con la que se pudo arrebatar algunos kilómetros al Segundo Reich en la batalla de Malmaison. Aunque sin duda la campaña más sorprendente fue la que puso en marcha el ejército británico en la famosa batalla de Cambrai. Durante esta acción, un regimiento de más de 300 tanques, por aquel entonces la mayor agrupación blindada reunida en la Gran Guerra, arremetieron contra las posiciones enemigas, haciendo que los alemanes se rindieran o huyeran despavoridos, al comprobar cómo aquellos carros de acero aplastaban con sus cadenas las trincheras, sin que las granadas o ametralladoras pudiesen hacer nada para inmovilizarlos. Aunque los británicos aprovecharon la punta acorazada para avanzar 9 kilómetros hasta Gommeliev, a los pocos días el ejército alemán pasó a la contraofensiva, empleando piezas de artillería a modo de armas anticarro, por lo que enseguida los hermanos recuperaron el terreno perdido sobre Cambrai y destruyeron a nada menos que 180 tanques, haciendo fracasar la misión del Entente. La cordillera de los Alpes fue sacudida en el otoño de 1917 por un violento bombardeo de 3.000 piezas de artillería que con proyectiles y gases barrieron una vasta extensión del frente italiano, poco antes de que el grueso del ejército austrohúngaro y una agrupación del ejército alemán se abalanzaran como una masa de hombres jamás concentrada en este teatro de operaciones, con el que se emprendió la batalla de Caporetto. Las tropas alemanas llevaron el peso de la campaña, porque enseguida abrieron brecha por la sierra de Kolowrat, entre Tolmio y Pleso, al mismo tiempo en que las tropas de montaña bávaras desarticulaban las posiciones fijas de los latinos en diversos puntos del monte Matahur. Simultáneamente, sobre el litoral del mar Adriático, los austrohúngaros aprovecharon la descomposición del ejército italiano más arriba para tomar la costa de las ciudades como Palmanova y Latisana, como también hicieron otras divisiones partiendo desde Eslovenia y Trentino. Una vez roto el frente alpino, tras la ocupación del enclave de Caporetto, el ejército italiano se desintegró ante la superioridad táctica de sus oponentes, aunque el golpe de gracia lo propinó un destacamento germano liderado por el oficial Erwin Rommel, que a espaldas de las fuerzas latinas capturó un gran número de prisioneros y cerró el paso al resto de contingentes en Longarone, a raíz de este descomunal desastre, en el que se infligieron
360.000 bajas a los soldados italianos entre la frontera y el río Piave, los sobrevivientes encima se amotinaron y desertaron en masa e incluso proclamaron la revolución socialista, mientras las tropas de los imperios centrales conquistaban la mayor parte del noreste de Italia e incluso cruzaban el río Tagliamento para quedarse a escasos kilómetros de Venecia. Gaza era la plaza situada entre África y Asia, que separaba la península del Sinaí del creciente fértil, por lo que aquel 1917 se convirtió en el principal objetivo a tomar dentro del frente de Oriente Medio. Esto por las fuerzas del Imperio Británico al mando del general Sir Edmund Allenby. Lamentablemente para los atacantes, las campañas iniciales fueron desastrosas, porque en la primera batalla de Gaza los defensores del ejército turco, liderados por el general Kemal Pasha, quien acababa de recibir ayuda de los voluntarios del cuerpo asiático alemán de Eisenkorps, del alemán Friedrich von Krenzenstein, dejaron fuera de combate una división galesa entera, mientras que en la segunda batalla de Gaza los otomanos volvieron a resistir un ataque con gases, tanques y un número mayor de efectivos, provocando una nueva derrota a sus rivales. Las cosas cambiaron en la tercera batalla de Gaza, por el que la caballería del cuerpo australiano-neozelandés desbordó a las tropas turcas en la ciudad hasta que la propia Gaza fue conquistada, al mismo tiempo en el que el extremo más oriental del dispositivo, otras unidades del ejército británico aplastaron a los turcos en la batalla de Beersheba. Hecho esto, el contingente expedicionario emprendió la persecución de las divisiones otomanas en retirada sobre Palestina, tomando con rapidez las ciudades de Hebrón, Belén y Jaffa, antes de entrar triunfales las vanguardias de los aliados en la ciudad santa de Jerusalén. El bombardeo estratégico que Alemania emprendió contra Gran Bretaña con los Zeppelines fue siendo gradualmente cancelado en 1917. Ante la pérdida de un buen puñado de dirigibles, que primero eran iluminados por los focos reflectores en la noche y luego incendiados a manos de armas antiaéreas, por lo que enseguida estos globos fueron sustituidos por grandes formaciones de decenas de bombarderos del tipo Gotha. Estos aviones hermanos que atacaban durante el día causaron grandes destrozos en la capital londinense y otras ciudades de Inglaterra, perdiéndose tan solo 24 de estos aparatos en toda la guerra y causando a la población civil británica más de 2.000 bajas, incluyendo 832 muertos. Curiosamente, también la Fuerza Aérea Francesa empleó en menor medida las incursiones desde el aire sobre las zonas industriales del Segundo Reich en Ruhr, exactamente igual que hicieron cazas equipados con bombas del Cuerpo Aéreo Real Británico, los cuales desplegaban de Grecia para arrojar su mortífera carga en la capital turca de Constantinopla. Ahora entramos en 1918. En 1917 se conoce como la crisis definitiva de la guerra, ¿no? Un enorme costo de vidas en los frentes, las penurias de la población civil, la conciencia de que la guerra no iba a concluir pronto. Todo esto extendió el desánimo en todos los países contendientes. Los ejemplos son múltiples: la oleada de huelgas en Gran Bretaña en 1916, los motines en el ejército francés, el aumento de las demandas nacionalistas en Austria-Hungría. Sin embargo, dos acontecimientos claves van a decidir el curso de la guerra, como fueron la Revolución Soviética rusa y la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Ahora estamos en el desenlace de la guerra. Año 1918. El abandono de la guerra por parte de Rusia, que permitió a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los últimos y desesperados ataques germanos. Sin embargo, al comienzo de este año se caracterizó por el inicio de la guerra civil rusa. Esta vaina está muy lenta. Vamos a quitar la cámara porque se sobrecargó el decodificador de Amazon. Bueno, no importa. No importa. A ver.
se caracterizó por el inicio de la Guerra Civil Rusa, entre la Rusia soviética que dominaba las tierras occidentales hasta los montes Urales, contra un conglomerado de republicanos zaristas, mencheviques, etc. de la Rusia blanca, que se extendían sobre partes de regiones meridionales y Siberia. Aquella lucha fratricida que dejaría cientos de miles de muertos en ambos bandos y el asesinato del zar Nicolás II junto a toda la dinastía Romanov obligó al ejército rojo a centrar su atención exclusivamente en los combates contra el ejército blanco, por lo que Vladimir Lenin no tuvo más remedio que enviar como representante a León Trotsky para negociar los términos de la rendición con los imperios centrales. Pobre Trotsky, este tipo, la verdad fue muy importante para Lenin, y luego de la muerte de Lenin, huyó de Rusia, ya que Stalin lo quería haber muerto y lo mató. Solamente que León Trotsky estaba en México, pero eso es otra historia. Fue así como el 3 de marzo se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, mediante el cual Rusia salió derrotada de la Primera Guerra Mundial, teniendo que pagar una gran reparación económica a los vencedores y ceder a Alemania y Austria-Hungría un gigantesco territorio que incluyó los países bálticos, Finlandia, Bielorrusia, Ucrania, Crimea y el Kubán, además de entregar a Turquía el control del Cáucaso. La desintegración del Imperio ruso, que supuso la revolución bolchevique, implicó que el ejército alemán y el ejército austrohúngaro ocupasen todo el espacio cedido por Rusia en la denominada Operación Faustschlag, hasta la línea fijada con la Rusia oriental en el Tratado de Brest-Litovsk, haciéndolo sin pegar un solo tiro, salvo por una breve escaramuza contra la legión checa en la batalla de Bakhmach, que se hubo de replegar a Siberia. Una vez completada esta vasta ocupación, los imperios centrales se aprovecharon de la población autóctona no rusa para otorgar la independencia a determinados países que se convertirían en sus estados satélites, como fue el caso del Reino de Polonia bajo el patronazgo de Austria-Hungría, o Ucrania, o el Reino de Ucrania, la República Popular de Bielorrusia y el Reino de Lituania bajo la tutela de Alemania, además de conceder el Kaiser Guillermo II un microestado a los alemanes étnicos del Mar Báltico, en el Ducado de Curlandia y Semigalia, que más tarde se unificó en el Ducado del Báltico sobre Letonia y Estonia. Más complicado fue el caso de Finlandia, porque al estallar la guerra civil finlandesa entre la Guardia Roja y la Guardia Blanca, el Segundo Reich desembarcó un contingente militar a las afueras de Helsinki, hasta que se aplastó a los revolucionarios y el país quedó bajo la órbita del gobierno de Berlín. La fragmentación del Cáucaso con el Tratado de Brest-Litovsk derivó en la independencia de Georgia, Azerbaiyán y la República Montañesa del Cáucaso Norte, esta última sobre Chechenia y toda la Ciscaucasia, las cuales se unieron a la coalición de los imperios centrales y declararon la guerra al Entente, mientras que Armenia también se separó de Rusia para adherirse en solitario al bando de los aliados. Precisamente esta última nación corrió un peligro extremo al verse rodeada en todas sus fronteras de enemigos, especialmente cuando el ejército turco se lanzó a la contraofensiva, expulsando en cruentos choques a las fuerzas armenias de Erzurum, Batumi y Sariskamis. Exactamente igual que hizo el ejército persa, desde arrebatando a los armenios Maku y Koi. Después de perder la República de Armenia, las históricas ciudades de Van, Kars y Alexandropol, en cuanto los otomanos amenazaron la capital de Ereván, cayeron en una trampa, porque desde las montañas adyacentes al río Aras, el ejército armenio lanzó una contraofensiva con la que cortó al ejército turco, en 3 contingentes menores que fueron destruidos de manera aislada en las batallas de Sardabat, Karaklis y Bash. A causa de dicho revés, el Imperio Otomano firmó el Tratado de Batumi con Armenia, reconociendo este país en la Armenia rusa, pero no en la Armenia otomana. Gracias a este acuerdo con Turquía, la República de Armenia pudo atender sus otros conflictos con Azerbaiyán en la guerra armenio-azerí, con la que disputaron el Nagorno-Karabaj, pero también con Georgia en la guerra del Uri, durante la cual el ejército georgiano recibió la ayuda de la fuerza expedicionaria alemana desembarcada en Poti.
Palestina centró su atención en las operaciones de Oriente Medio, porque el general Sir Edmund Allenby desencadenó una gran ofensiva con miles de tropas anglo-indias, australianas, neozelandesas, sudafricanas y egipcio-sudanesas del Imperio Británico, más cuerpos menores de franceses e italianos. Todo esto sobre el creciente fértil. Quebraron en algunos puntos de las defensas otomanas sobre la ciudad de Jericó, el enclave de Tel Asur y el valle del río Jordán. No obstante, pronto el ejército turco, que contaba con la ayuda de los soldados alemanes y austrohúngaros del Ancien Corps, pudo frenar la cometida de los aliados en la región de Amán, como también en otras 2 ocasiones sobre los sectores transjordanos de Esalt, Shumet, Niri. Ni tan siquiera en esa ocasión los rebeldes árabes de Lawrence de Arabia tuvieron mucho éxito, porque tras una breve insurrección en Tafila, fueron rechazados en la batalla de Ma'am sobre la Transjordania, mientras que en el frente de Mesopotamia las ganancias del Imperio Británico fueron mínimas con el asedio y toma de ciudades de Najaf, Bagdadi y Sharqat. Solamente en las costas del mar Mediterráneo los otomanos se encajaron un grave revés, porque parte de la flota turca fue desarbolada por la flota aliada en la batalla de Imbros, que tuvo lugar junto a las costas de Grecia. La guerra naval en el Océano Atlántico alcanzó su punto decisivo en 1918, porque los submarinos alemanes despacharon cientos de miles de toneladas en mercantes estadounidenses y británicos todos los meses, incluyendo a sus escoltas, como sucedió durante el hundimiento del acorazado norteamericano USS San Diego o del acorazado inglés HSM Britannia en Cabo de Trafalgar. De hecho, a veces se sucedieron increíbles hazañas, como la del sumergible U-156, que accedió a la rada de Orleans en Massachusetts y, sin ser detectado, echó a pique 3 embarcaciones dentro del propio territorio de los Estados Unidos, sin obviar con que el U-151 se infiltró en la bahía de Chesapeake, cortando los cables telegráficos con Nueva York y hundiendo 23 mercantes en las inmediaciones de Nueva Jersey. La desesperación de los aliados con los submarinos fue tal que intentaron neutralizarlos en sus propias bases de Bélgica, lanzando una serie de raids contra Zeebrugge y Ostende, que terminaron en un desastre para los ingleses, además de llevar a cabo un ataque aéreo sobre Todem con aparatos a bordo del primer portaaviones de la historia, que fue el HSM Furious. Lamentablemente para los imperios centrales, la superioridad industrial de sus rivales era ya tan enorme, así como también las escoltas de los cargueros, que comenzaron a organizarse en convoys para minimizar las pérdidas y garantizar una mejor protección, que los sumergibles hermanaustriacos ya no pudieron soportar las bajas propias, y mucho menos competir estos 2 países en el plano económico con los aliados. A las 400 horas del 21 de marzo de 1918 comenzó la ofensiva de primavera del ejército alemán, mediante un bombardeo previo de más de 6.000 piezas de artillería que arrojaron 3,2 millones de proyectiles y gases venenosos como el cloro o el mostaza sobre las sorprendidas posiciones de los aliados. Aquella operación, que fue bautizada como Kaiserlach o la Batalla de los Kaiseres por el general Erich Ludendorff del Estado Mayor Imperial. Este buscaba aprovecharse del potencial de todas aquellas divisiones liberadas del frente oriental tras la salida de la contienda de Rusia, para, una vez en Francia, poder romper las líneas enemigas con la finalidad de tomar París, antes de que el poderío militar e industrial de Estados Unidos decantase el conflicto en favor de la Entente. Como era de esperarse, la campaña pronto demostró ser un éxito, porque enseguida las tropas de élite, los Sturmtruppen, de ahí vienen los Stormtrooper, ¿quién lo diría? Stormtrooper, se infiltraron en las trincheras enemigas y provocaron el caos a su retaguardia, momento que aprovecharon más de 1 millón de soldados alemanes para abalanzarse contra un conglomerado de 1 millón de defensores franceses, británicos, estadounidenses, italianos, portugueses, belgas, canadienses, australianos, neozelandeses y siameses. La ofensiva de primavera se dividió en varias partes, según el sector del frente occidental, recayendo el punto de gravedad en la operación Michel, porque enseguida las fuerzas de los Stormtroopers abrieron brecha en el río Oise,
a través del cual se colaron las divisiones germanas, superando el canal de San Quintín, expulsando a los británicos del río Somme, venciendo a tropas franco-irlandesas en Bapaume y empujando a los ingleses, neozelandeses y estadounidenses por el saliente de Flesquieres, hasta quedarse los invasores a 15 kilómetros del nudo de Amiens. Algo más al norte, en el saliente de Ypres, se lanzó la operación Georgette, con el que se aplastó al cuerpo portugués sobre el valle de Lys, además de arrebatarse a los británicos las ciudades de Kemmelberg y Scherpenger. Simultáneamente, en la operación Blücher-York, se abrió una brecha de 20 kilómetros entre el río Aisne y la localidad de Verle, con la que se machacó al ejército francés y se alcanzaron las orillas del río Marne, por lo menos hasta que los germanos se vieron frenados por el ejército estadounidense en la batalla del bosque de Bellois. También hubo otras maniobras menores como la operación de Gneisenau, de Gneisenau, que fracasó porque los alemanes fueron incapaces de acercarse a Compiègne, o también se le llamó también la batalla de Le Hamel, cuyo pueblo cambió de dueño 2 veces hasta quedar del lado del ejército anglo-estadounidense. La segunda batalla del Marne decidiría el resultado de la ofensiva de primavera, porque después de provocar al ejército alemán varias rupturas sobre el frente occidental, de nuevo se cruzaron las orillas del río Marne, como en el año 1914, y las vanguardias se situaron a escasos kilómetros de la capital de París. Acto seguido, el 15 de julio de 1918, las tropas alemanas arremetieron en dirección a la ciudad de Reims, aniquilando durante el trayecto un batallón francés y otro italiano. Aunque tras este éxito inicial pronto quedó patente el cada vez mayor número de tropas del Entente que afluían desde la retaguardia, la mayoría equipadas con todo el material venido de Estados Unidos, que consiguieron frenar a los invasores desangrados y desangrarlos sobre la línea del bosque de Coutron. A continuación, los aliados pasaron al contraataque frontalmente desde el río Orc, desde los flancos, con cientos de miles de tropas norteamericanas, inglesas, francesas, marroquíes, italianas, que se articularon a los hermanos en las batallas de Château-Thierry, Tardenois y Soissons. Ante este estrepitoso fracaso en el que Alemania malgastó a sus últimos recursos humanos del general Erich Ludendorff, no tuvo más remedio que decretar la evacuación del río Marne el 6 de agosto de 1918, a sabiendas de que había perdido la segunda batalla del Marne y por ende la Primera Guerra Mundial. A mediados del verano de 1918, los imperios centrales tan solo mantuvieron la iniciativa en el Cáucaso, porque las fuerzas del Imperio Otomano y Azerbaiyán se unificaron en el ejército del Islam, lo cual se dirigió a la capital de Bakú, debido a que tras el aplastamiento de la insurrección bolchevique de la Comuna Bakú, una coalición de fuerzas armenias, rusas blancas y proinglesas fundaron la dictadura central del Caspio. Como el Reino Unido ansiaba los pozos petrolíferos de Azerbaiyán, enseguida envió una expedición de unidades anglo-indias, australianas y nepalíes, bautizada como Dunterforce, que atravesó 350 kilómetros de Persia y sostuvo violentos choques con las milicias persas en Siyam y Reshet, hasta que finalmente los invasores se apoderaron de unos botes en el mar Caspio, con los que desembarcaron en Bakú. Sin embargo, la entrada en la ciudad se produjo al mismo tiempo en el que el ejército turco y el cuerpo azerí la pusieron bajo asedio y bombardearon con artillería, para a continuación librarse la sangrienta batalla de Bakú, que concluyó con la derrota de los británicos y una matanza de civiles armenios. No sin que antes los supervivientes ingleses y rusos blancos se retirasen hacia el norte, sin dejar de ser acosados por los guerrilleros musulmanes de la República Montañesa del Cáucaso Norte, que emboscó y mató a muchos de ellos en Derdemp, materializándose de este modo la última gran debacle de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Las cosas en África marcharon bastante mal en este año para la República de Tripolitania,
porque la presión del ejército británico desde Egipto y la del ejército italiano en Trípoli hizo que los libios fueran siendo expulsados de los oasis del desierto del Sahara y a la vez aplastados en diferentes choques sobre el triángulo comprendido entre Solum, Mersa Matrud y el paso de Al-Faya, siendo finalmente expulsados de la Cirenaica y las costas del mar Mediterráneo, para refugiarse en las profundidades de El Fezzan al sur de Libia. Solamente el destino le fue favorable al general Paul Lonletov en África Oriental, pues después de su aventura en Mozambique y volver sobre sus pasos a Tanzania, invadió la colonia Rhodesia británica, donde tras cruzar frontera por el lago Nyasa y derrotar de manera humillante a las fuerzas del Imperio Británico, los soldados alemanes conquistaron la importante ciudad de Kasema e incluso se infiltraron en los bordes de Nyasalandia, por lo que estos veteranos se convirtieron en los únicos combatientes de los imperios centrales en estar ganando sobre un teatro de operaciones, cuando les sorprendió más tarde el final de la Primera Guerra Mundial. En los Balcanes, los aliados pasaron a la contraofensiva en el verano de 1918, con una concentración de medios que incluyó a más de 700.000 franceses, británicos, griegos, serbios e italianos, que apenas tardaron en abrir una brecha de 35 kilómetros sobre el macizo de Moglena. Una vez roto el frente de las fuerzas anglo-griegas, fueron masacradas y derrotadas por el ejército búlgaro en la batalla de Dorian, aunque por los flancos se colaron las unidades serbias y tropas coloniales franco-africanas que tomaron Vardar, Prilep y la capital de Macedonia, Skopje, dejando atrapadas a un gran número de divisiones búlgaras al borde del colapso, por lo que finalmente Bulgaria solicitó la paz con la Entente y se salió de la Primera Guerra Mundial, firmando los Acuerdos de Salónica, aprovechándose de esta situación tan favorable en su frontera de los Cárpatos y en que se había dejado incomunicada a la Turquía en Europa. Rumania rompió el Tratado de Bucarest y volvió a declarar la guerra a los imperios centrales, retomando el control del país en un hábil golpe de mano y expulsando a los ocupantes de Craiova, donde enlazó con las vanguardias de la coalición antialemana que venían desde recién invadido Kosovo, al mismo tiempo en que todo se desmoronaba sobre la geografía balcánica. El contingente italiano, que subía en paralelo a la costa del mar Adriático, desarticuló a los escasos defensores austro-albaneses para entrar en la capital de Tirana, apoderarse de toda Albania. Fue entonces cuando el ejército serbio y el ejército anglo-francés accedieron a Serbia para liberar en diversos choques a las ciudades de Nis, Novi Pazar y Vidin, algo que lograron gracias a las deserciones masivas de los soldados de origen eslavo o balcánico del ejército austrohúngaro, por lo que en cuestión de pocos días los soldados serbios volvieron a pisar triunfales su querida capital de Belgrado. La crisis de Austro-Hungría en los Balcanes y el motín de Kotor en Montenegro, que estalló poco después de que marineros eslavos se rebelasen en algunos buques de la Marina Imperial Austrohúngara, afectaron irremediablemente al frente italiano que se situaba al norte de Venecia. Aunque el ejército austrohúngaro mantenía la iniciativa en el noreste de Italia, enseguida sus unidades se vieron sacudidas por las rebeliones internas de origen croata y esloveno, por lo que el mariscal Armando Díaz aprovechó la situación de caos para lanzar a todo el grueso del ejército italiano a la ofensiva con ayuda del ejército anglo-francés y el ejército estadounidense. Aunque inicialmente las tropas austrohúngaras resistieron a los latinos en el monte Grappa y los rechazaron en la cota de San Mateo, enseguida toda la línea del frente colapsó en el río Piave, con la consiguiente retirada hacia el norte, siendo finalmente el grueso del ejército austrohúngaro vencido de manera decisiva por el ejército italiano en la batalla de Vittorio, por lo que los italianos pudieron recuperar todo el terreno perdido en la batalla de Caporetto en 1917, alcanzar los márgenes del río Isonzo en los Alpes e incluso desembarcar un contingente con el que se conquistó el puerto de Trieste. El ataque final de los aliados contra Oriente Medio empezó en septiembre de 1918, con la fuerza del Imperio Británico aplastando las líneas del grupo de ejército otomano al norte de Palestina y tomando con sus alas importantes enclaves como Arsuf, Tulcam, Tapsor,
Afulá, Yemin, Arara, Tiberias y Samac, más los estratégicos puertos de Haifa y Acre, además de rodear un gran número de enemigos con la conquista de Nazaret y posteriormente de Nablus a lo largo de una campaña que pasaría a ser conocida como la Batalla de Megiddo. Algo más hacia el interior, los guerrilleros de la revuelta árabe dirigidos por Lawrence de Arabia salieron de su estancamiento con la neutralización de la estación de Ma'am, el aniquilamiento de una columna turco-germana en la matanza de Tafas y su infiltración en el desierto sirio. Completadas todas estas maniobras que terminaron con Palestina en manos del Entente, enseguida se procedió a la invasión de Siria mediante un avance fugaz que condujo a los anglo-indios a asegurar Tiro y Sidón, a la vez en que los franceses se hacían con Daera y la caballería australiana rebasaba un contingente otomano en el desfiladero de Baraba. A continuación, los rebeldes árabes del príncipe Faisal entraron triunfales en la capital de Damasco, para acto seguido forzar a las tropas británicas y francesas los altos del Golán y acceder al Líbano, que cayó con la capital de Beirut, exactamente igual que las ciudades sirias de Trípoli y Homs. Después de un breve enfrentamiento entre coches blindados británicos y alemanes en el valle de Beca, los aliados ocuparon la ciudad de Alepo y también una ciudad justo en los bordes de la Anatolia turca llamada Muskimilla. La ofensiva de los 100 días constituyó la última operación del frente occidental, cuando después de la debacle sufrida por el Segundo Reich en la Segunda Batalla del Marne, los aliados pasaron al contraataque con más de 5 millones de soldados, contra algo más de 3 millones de defensores del Imperio Alemán. La arremetida inicial fue en Picardia, en lo que se conoció como la Batalla de Amiens, donde las fuerzas anglo-australianas y norteamericanas hicieron decenas de miles de prisioneros, antes que las fuerzas anglo-canadienses, neozelandesas y estadounidenses arrodillasen a los hermanos sobre el río Somme y atravesaran el canal de Alberto para hacerse con Noyon y Bapaume. Al mismo tiempo, los contingentes belgas empujaron sobre la saliente de Ypres en el Courtois para a las pocas semanas entrar el rey Alberto I como libertador de la ciudad de Brujas, a la vez que las divisiones británicas vencían en la sangrienta batalla del canal de San Quintín, después de recibir ayuda de los norteamericanos a la hora de desalojar a los alemanes del túnel de Bellicourt y de los australianos que flanquearon Riqueval y Belenglice. Algo más hacia el oeste, las tropas francesas superaron el río Selle, y una vez dentro del reducto nacional belga sobre el valle de Lys, los ingleses se apoderaron de Lille y Douai, los canadienses de Valenciennes y los belgas de los estratégicos puertos de Zeebrugge y Ostende, sin obviar con que en Francia las unidades neozelandesas, que dejaron atrás el río Sambre, se hicieron con Le Quesnoy. Bastante más complicada fue la batalla del bosque de Argonne, porque después de que el ejército estadounidense y el cuerpo de marines al mando del general John Pershing cruzaran con éxito el río Mosa, enseguida quedaron atrapados en medio de un infierno de arboledas defendidas por alemanes, que paralizaron su avance y provocaron decenas de miles de bajas a los norteamericanos, en lo que fue su peor experiencia en la Gran Guerra. El descalabro de los imperios centrales propició que el 30 de octubre el Imperio Otomano solicitara la paz firmando con la Entente el armisticio de Mudros, con el que se retiró a sus tropas de Oriente Medio y el Cáucaso. Simultáneamente, la descomposición del Imperio Austrohúngaro fue imparable, porque enseguida anunció su independencia de Checoslovaquia, además de separarse en los Balcanes el reino de los serbios y croatas y eslovenos, algo que posteriormente fue llamado Yugoslavia, que sería un tema muy interesante para un show también, hablar de Yugoslavia, Joseph Tito y todas esas locuras. Pese a que esta última nación tuvo un breve conflicto bélico con Italia debido a que los latinos deseaban mantener la hegemonía sobre el mar Adriático, por lo que en una acción de torpedos humanos no dudaron en hundir al acorazado yugoslavo Viribus Unitis en Pola, a raíz de la desmembración del Imperio Habsburgo. Tanto Austria como Hungría
que acababa de romper con la monarquía dual, salieron de la Primera Guerra Mundial poniendo ambas la rúbrica de su rendición con los aliados en el armisticio de Villa Giusti, el 4 de noviembre. Mientras tanto, en Alemania se produjeron huelgas y manifestaciones contra la guerra, así como el motín de Kiel por parte de los marineros de la Marina Imperial Alemana, quienes se apoderaron del puerto y extendieron la revuelta al resto del país y a la capital de Berlín, en lo que se denominó la Revolución Alemana, la cual acabó con la abdicación del Kaiser Guillermo II y la proclamación de la República Alemana. A las 500 horas de la madrugada del 11 de noviembre de 1918, representantes del ejército alemán y generales del ejército británico y del ejército francés se reunieron en la retaguardia del frente occidental para firmar la capitulación de Alemania, que se plasmó en el armisticio de Compiègne, que a pesar de que la paz estaba prevista para las 1100 horas, todavía se produjo una carga a la bayoneta de forma irresponsable por parte del ejército estadounidense sobre el bosque de Argonne, que dejó las últimas víctimas mortales de la contienda, siendo el último fallecido el soldado norteamericano Henry Gunther, que cayó a las 1059 horas a las afueras del pueblo de Chaumont-devant-d'Avillers. No, nombre de pueblo largo. Chaumont-devant-d'Avillers. Al cabo de un minuto de estos acontecimientos, como mencioné anteriormente, a las 1100 horas, en punto de la mañana, las armas callaron en toda Europa y acto seguido se oficializó el final de la Primera Guerra Mundial, después de 4 años de interrumpidos combates y 20 millones de muertos, algo que se convirtió en el conflicto más sangriento hasta la fecha de la historia de la humanidad. Ya pronto de esto vino la gripe española, luego vino la Gran Depresión, y esta Gran Depresión afectó a todo el mundo, inclusive Europa. Y ahí fue donde tenemos el nacimiento de uno de los grandes personajes. Fue una persona cruel en todos los sentidos de la palabra, bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, pero un personaje igual, Adolf Hitler. Bueno, estrellas, espero este show les haya gustado. Puta madre, un mes sin hacer show y me sentí fuera de práctica. Espero este show les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo. El siguiente show estoy pensando, no sé, Revolución Rusa o probablemente hablar de Yugoslavia, no sé. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo.